directo al pecho. Y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen a letrina, tú y tu fucking doctrina. Entiendan que no cerraré mi bemba. Hola, buenas tardes o buenas noches si están en el continente europeo. Aunque no tenía pensado hablar el día de hoy, ha ocurrido algo particular, algo realmente no inesperado, pero aún así en términos diplomáticos muy burdo, muy grosero, muy vulgar, algo que raya en ser de tan bajo ambiente que perfectamente pudiera ser la tiradera entre dos reggaetoneros. Y bueno, el suceso merita que le dediquemos unos minutos de nuestro tiempo, aunque es domingo, yo lo dejo por aquí y a lo mejor ya después, mañana, lunes, otro día, las personas lo pueden ver y pueden llegar a conocer de qué es lo que está pasando, que realmente es mi interés, ¿no? En este caso, por una parte quiero que tengan claro qué es lo que está ocurriendo y por otra parte también voy a dar mi impresión, mi opinión, voy a hacer mi análisis, voy a dar mi respuesta a lo que está pasando porque realmente merita que como pueblo nosotros tengamos al menos por este tipo de espacios la oportunidad de poder responder a la altura, ¿no? Y un poco reivindicar también nuestra imagen y también la imagen del pueblo de Cuba. Resulta que revisando las redes hoy domingo, hoy que es un día de descanso, que uno prefiere siempre estar con la familia, me encuentro con este pequeño mensaje, con esta nota que había escrito nuestra no primera dama, la señora Liz Cuesta, en su sitio oficial, en su página oficial de Twitter, dedicada al jefe al encargado de negocio de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, el señor Mike Hammer. Y bueno, aquí les voy a dejar la nota para que ustedes mismos puedan leer qué fue lo que ella le escribió, ¿no? Y podamos analizar un poco qué es lo que ha pasado y por qué esta señora está escribiendo esto en su cuenta de Twitter, bueno, en su cuenta de X, antiguo Twitter. Y les leo, este desvergonzado, refiriéndose a Mike Hammer, lo que da es lástima. Hay que ser muy infeliz para cumplir tan triste papel. Ojo, estamos hablando de un diplomático con una carrera diplomática para los Estados Unidos ya de muchos años, acostumbrado además a lidiar con dictaduras. Él nos comentó que ya lo había estado en otros países donde también había dictaduras, o sea que conoce cómo funciona. Y estas son las palabras de Liz Cuesta, que no es la primera dama, pero es la esposa del presidente del país. O sea que tenemos que entender que esta también es el mensaje de parte de su esposo y de parte de los ministros, de parte del cuerpo diplomático y de lo que es la asamblea que representan o al menos fingen que representan al pueblo de Cuba. Dice, no clasifica ni como enemigo de calibre, asco de seres con los que nos ha tocado lidiar. Patria o muerte, venceremos. Ahí les dejo el mensaje y les voy a hacer un poco el recuento de cómo hemos llegado a este punto, ¿vale? Lo primero es que a lo mejor algunos de ustedes saben que el señor Mike Hammer estuvo haciendo o ha estado haciendo un recorrido reuniéndose con activistas de la sociedad civil, con algunos líderes de la oposición, líderes políticos. Ahí lo vemos cuando estuvo, por ejemplo, en Madrid, que se reunió con algunas organizaciones, la nuestra entre ellas, ustedes ven a Yamadiel, Anet, tuvimos la oportunidad de conversar con él. También la tuvieron otros activistas que estaban acá en España en ese momento. Ahí vemos a Ilian Hernández, a Luz Escobar, Yaneli, Kirenia, Angélica Garrido, todos reunidos con un ánimo de poder conversar, debatir, dialogar acerca de la situación que ocurre en Cuba, la situación que tiene lugar en Cuba, lo que está pasando en Cuba. Aunque desde ese momento el señor Mike Hammer sí que nos manifestó su interés en llegar a conocer, en que le contáramos
cuál era la impresión de lo que estaba pasando a nuestro pueblo, que le contáramos, o sea, cómo se sentía nuestro pueblo, nosotros como cubanos, qué sentíamos de ver la profunda crisis económica que estaba transcurriendo Cuba, para nosotros cuáles eran las causas fundamentales de esa crisis. Él quería estar familiarizado, él quería familiarizarse con la situación del país. Aún así, aunque nosotros le contamos, él prefirió a su regreso continuar un recorrido que también le permitió reunirse con otros líderes que están dentro de Cuba. Ahí está el caso de José Daniel Ferrer, con quien pudo encontrarse antes de que fuera encarcelado una vez más, y a quien también le hizo pues estas mismas preguntas que también iban en el orden de conocer qué se podía hacer por parte de lo que eran los Estados Unidos, por parte de la actual administración, para ayudar al pueblo de Cuba, pero que realmente esa ayuda llegara al pueblo de Cuba. O sea, que bajo ninguna circunstancia esta ayuda terminara en manos de la dictadura, que no fuera manipulada, que no fuera robada, que realmente llegara al pueblo. Y de carácter especial, después de reunirse con estos activistas, con estos líderes de la sociedad civil, con estos opositores de tiempo, pues él decide hacer un recorrido desde Pinar del Río hasta Baracoa por todas las provincias cubanas para reunirse con el pueblo en general. O sea, para que el cuento o para que las anécdotas, para que las historias no vinieran de una sola parte, incluso para que escucharlo de la voz y de la boca del propio pueblo, que no fuera ni la información que normalmente trata de manipular el Partido Comunista, esa información de que la situación económica y social de Cuba guarda una estrecha relación con las sanciones de los Estados Unidos, o que viniera directamente de los opositores sin tener un contacto previo con el pueblo. O sea, él quería escuchar realmente lo que pensaba el pueblo. Y el pueblo, por supuesto, sintió en este momento de desesperación la comodidad de poder contar su realidad y de contar su verdad. Y según él iba transcurriendo provincia a provincia, él un poco iba publicando algunas de las actividades que tenía la oportunidad de realizar con el pueblo, hasta juegos de dominó, o sea, actividades de reconocimiento de la cultura cubana, de la tradición cubana, de la idiosincrasia de los cubanos, que además para Mike Hammer es muy cómodo porque esta persona es bilingüe, él habla muy bien español, entonces por supuesto tampoco había una barrera lingüística para poder comunicarse. De este recorrido, él mismo reconoce que sabía que estaba siendo vigilado por parte de la seguridad del Estado. Él, en la reciente entrevista que le ofrece a los medios de prensa de la comunidad cubana en Estados Unidos, en especial en la Florida, él le llega a contar que él estaba consciente que estaba siendo vigilado, que estaba siendo asediado, que estaba siendo seguido, perseguido de alguna manera, pero por supuesto, aunque él notaba la presencia, no se le enfrentaban ni podían tampoco, porque por supuesto que esto hubiera causado una crisis diplomática, digamos, un agravamiento de la ya crisis diplomática que caracteriza las relaciones Cuba-Estados Unidos. Entonces, por supuesto, además, él no estaba haciendo nada incorrecto, nada además que no haga cualquier otro diplomático en el mundo. Y entre sus impresiones, cuando él llega a la ciudad de la Florida, él reconoce que por parte del pueblo de Cuba, lo que sintió, al menos el mensaje que le transmitió el pueblo, es precisamente que la revolución ha fracasado. Algo que escuchándolo de parte de Mike Hammer, bueno, quizás la novedad sea que un encargado de que el encargado de la oficina de Estados Unidos en Cuba, la figura diplomática más importante de la diplomacia americana en La Habana, por primera vez, creo yo, se proyecta en perfecto español, se reúne con el pueblo y llega a la conclusión de que el pueblo de Cuba ha entendido que la revolución ha fracasado. Creo que en sí eso es la novedad. Ahora, que la revolución ha fracasado para nosotros los cubanos no es novedad.
O sea, ¿dónde está la novedad en eso? Que levante la mano ahora mismo el cubano que todavía puede confiar en la revolución, el cubano que confía en que los líderes de esta supuesta revolución, que por lo visto tiene principio pero no tiene fin, van a arreglar los problemas más, al menos los más urgentes que tiene el país, cuando realmente han gobernado por más de 60 años y lo único que ha ocurrido es que ha habido un agravamiento de la situación económica y social y también política que tiene Cuba. Entonces, vamos a escuchar un momentico cómo fue que lo dijo Mike Hammer para que podamos entender este mensaje de Liz Cuesta y entonces concentrarnos en poder responderle directamente a ella. Lo cubano. También ahí coincidimos que esta semana, el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, el secretario Rubio hizo una declaración muy clara que estamos con el pueblo cubano, estamos con cualquier persona que tenga esa valentía de querer asegurar o que haya libertad de expresión, libertad de asamblea, libertad de religión, libertad de la prensa, y que estamos con ellos. Y por eso, por parte de nuestra embajada ahí en La Habana y nuestro equipo, yo he estado recorriendo el país y he estado pidiendo a ver si había interés en que los cubanos de a pie se reúnan con nosotros para oír, bueno, sus preocupaciones, sus experiencias, sus sueños y ocasionalmente me imagino que sus críticas también hacia el gobierno de los Estados Unidos. Eso está bien, eso se puede hablar. Y en mi recorrido ya he llegado a todas las provincias, desde el occidente en Pinar del Río hasta el otro extremo, al oriente en Guantánamo. Y lo que he estado oyendo de la gran mayoría, casi todas las personas, incluso de algunos de la maquinaria del Estado, es que la revolución ha fracasado. No hay electricidad, ya ven los apagones. Hay escasez de combustible, hay escasez de alimento, hay escasez de medicamentos. Y esto, la gente lo reconoce, que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política. A ver, aquí realmente en todas las palabras que él pronunció y que yo tuve la oportunidad de ver la entrevista completa, que además los invito a que la busquen y que la escuchen ustedes mismos, ¿no? Porque hay algunos momentos muy interesantes, incluso yo diría contrastes, ¿no? De cómo funciona la prensa independiente al respecto de la prensa que responde a una agenda política o a un partido político, porque llegan a preguntarle, hacerle preguntas que un poco lo ponen en una posición de, no de confrontación, pero sí de cuestionamientos. Y cómo él, conociendo lo que es la libertad de expresión, responde, bueno, a partir de su posición, evidentemente como un diplomático del gobierno de Estados Unidos, pero no se siente ni ofendido ni busca evadir las respuestas, las preguntas. O sea, trata de dar a todas una respuesta y una respuesta acorde. Y bueno, esto mírenlo, sobre todo porque los cubanos no tenemos hábitos de ver un funcionario, un político que puede ser cuestionado o interrogado o apoyado o sencillamente que se confronte a un político. Nosotros no estamos familiarizados con eso. Es un ejercicio de democracia bastante interesante. Pero bueno, de esta entrevista que él concede, quizás estos minutos iniciales fueron los que más me llamaron la atención, porque bueno, como les decía, ustedes ven primero que él deja clara cuál es la postura del gobierno de Trump y de la actual administración al respecto de la situación en Cuba. Y deja claro que él
va a apoyar y va a defender esa postura como diplomático que forma parte de ese gobierno, pero que sí siente un profundo deseo de llegar a conocer al pueblo de Cuba y escuchar lo que tiene que decir el pueblo de Cuba, que para empezar es mucho más de lo que podemos decir de cualquiera de nuestros políticos y ojalá otros diplomáticos que están en Cuba ahora mismo, que tienen sus casas en esas mansiones de Miramar, que pueden disfrutar de esas oficinas completamente climatizadas y que están enajenados completamente de lo que es la realidad cubana, ojalá sintieran esta misma, al menos curiosidad por llegar a conocer lo que es realmente el pueblo de Cuba y lo que siente realmente el pueblo de Cuba. Y bueno, para Mike Hammer lo que era más relevante era que no solo el cubano había logrado entender que la revolución había fracasado, sino que reconocía quién era el culpable de los males sociales que vivía el país y además un momento interesante es cuando él dice que quería conocer cuál era la opinión que tenían al respecto de los Estados Unidos, porque históricamente se ha visto que como si el pueblo de Cuba tuviese algo en contra de los Estados Unidos. Y hay una realidad muy evidente y es que la mayoría de los cubanos han emigrado a los Estados Unidos y la mayoría de los cubanos tenemos familiares en los Estados Unidos, con lo cual lo lógico y lo normal sería que entre las dos naciones la situación, ¿no? Hubiera un acercamiento diferente, al menos entre los pueblos hubiese un acercamiento diferente. Pero bueno, realmente se ha sembrado en las escuelas por medio del adoctrinamiento, en los centros de trabajo, a través de la prensa plana, a través de la televisión, a través de las películas, a través de la literatura. En estos últimos 60 años realmente se ha sembrado cierto odio hacia los Estados Unidos y hacia lo que representan los Estados Unidos. Y bueno, para él, por supuesto, fue chocante ver que en realidad el pueblo no tenía cuestionamientos en ese sentido, sino que sus cuestionamientos estaban muy bien orientados hacia los que lo han estado dirigiendo todos estos años y que no han resuelto hasta este momento el problema que ellos tienen, que además es un problema que se agrava con cada día que pasa. Él mencionaba ahí algunos males sociales, el tema energético, que es ahora mismo posiblemente el de mayor gravedad, el acceso a los combustibles, el acceso a las fuentes de cocción de alimentos, los propios alimentos, el tema de la salud, el tema, bueno, hospitalario y por supuesto otros elementos que en ese momento él no menciona, pero que nosotros conocemos, la devaluación de nuestra moneda, el decrecimiento económico, la situación de la vivienda, la separación de las familias, o sea, hay una profunda crisis humanitaria que, por supuesto, visitando el país, aunque él no hablara directamente con el pueblo y reconociendo él además que se ha hecho hasta lo imposible porque el pueblo no tenga un acercamiento con él, incluso si no hubiesen hablado directamente, él hubiese llegado a la misma conclusión, y es que la revolución cubana ha fracasado. Eso que ellos insisten en llamar revolución, pero que para nosotros es una roboilusión, porque es que ha acabado con muchas generaciones, con las aspiraciones de muchas generaciones y que él evidentemente está viendo. O sea, no se quedó con lo que le contamos, aunque por supuesto de lo que nosotros contamos había mucha información que lo ayudaba a reconocer los patrones que nosotros le habíamos descrito para ahora esta visita que hizo. Pero él decidió no conformarse con solo escuchar lo que pasaba. Él quería verlo y conversar con el pueblo y ver si era realmente, si el pueblo realmente identificaba quién era el responsable. Yo lo primero que tengo que hacer es darle las gracias. Como le digo, creo, yo soy muy joven, pero no recuerdo un diplomático de este nivel haciendo este mismo trabajo. No lo recuerdo, posiblemente haya pasado con anterioridad, pero bueno, yo con 34 años y con casi cero acceso a la información, no puedo recordar una situación así. Primero se lo agradezco porque, por supuesto, viniendo de parte de él, con el cargo y la responsabilidad y el nivel de influencias que él tiene
por supuesto que va a haber una mayor credibilidad en el contexto internacional cuando él comparta la información al respecto de lo que está pasando en Cuba. Que para nosotros muchas veces es muy complejo porque tienes que crearte como un evaluador, tienes que tener un respaldo, ¿no? Un respaldo de una historia, datos reales, una estadística real, porque si no todo cae en el marco de la especulación y además nos cuesta más trabajo porque al ser ciudadanos comunes y corrientes, que al final lo que llevamos a cabo es un activismo en pro de los derechos humanos, tenemos que irnos creando como esa carrera, ¿no? Ir avalando la información que nosotros compartimos y por supuesto eso dilata el tiempo de ser escuchados en espacios de mayor alcance, de mayor repercusión, de mayor nivel de influencia, pero él ya tiene esa carrera consolidada, él tiene esa categoría de evaluador ya ganado, o sea, tiene un prestigio que le antecede y que por supuesto al exponer claramente lo que está pasando en Cuba, las probabilidades de ser escuchado son mayores, aunque vengan de parte de un diplomático de Estados Unidos. Esa es la primera razón por la cual le agradezco. La segunda razón guarda relación con el hecho de que ha dado voz o está difundiendo al menos la desesperación que está viviendo el pueblo de Cuba y el alcance que eso puede llegar a tener, en palabras de un funcionario diplomático, por supuesto, que es mayor que la que puede tener cualquier ciudadano común que esté ahora mismo en Cuba, por ejemplo, reclamando por la leche o reclamando por la corriente. O sea, un poco reivindica el papel y el carácter justo, humano y honesto que tienen estas manifestaciones públicas o estas manifestaciones de redes que constantemente está viviendo nuestro pueblo porque no le ha quedado otra opción más que manifestarse y denunciar. También le agradezco porque hay otros en su posición que no les interesa, que realmente cuando hablan de ayudar al pueblo de Cuba, a lo que se refieren es a ayudar a la dictadura y que no les tiembla el pulso para prestar, por ejemplo, dinero que nos endeuda en muchas ocasiones como nación y se utiliza para reprimir al propio pueblo. Espacios, por ejemplo, como la Comunidad Europea, perfectamente con el número de consulados que tiene dentro de Cuba, pudieran utilizar algunos de sus funcionarios, de sus diplomáticos, para hacer este mismo tipo de actividad y caminar por las calles, al menos de La Habana, y tratar de conocer la realidad del pueblo de Cuba, tener un acercamiento con el pueblo de Cuba y saber si al menos ese dinero que está saliendo del bolsillo de los contribuyentes de sus naciones está siendo utilizado con la finalidad para la cual se pide y poder corroborar que no es cierto, que se utiliza en otras cosas que nosotros en muchos casos desconocemos, se utilizan con otros propósitos, con otros objetivos y que como pueblo nosotros desconocemos y que ellos asumen ciegamente que están siendo utilizados con la finalidad que se les dijo que iba a ser utilizado. Entonces, por todas esas razones, merece la pena agradecerle y bueno, ya veremos a futuro qué sucede con estos recorridos, porque bueno, en principio él no habla desde un carácter injerencista, solo manifiesta que tenía deseos de conocer la realidad cubana, deseos de saber cuál era la opinión de los cubanos al respecto de los Estados Unidos, incluso si era una crítica, porque él puede vivir con las críticas, por supuesto es una persona que está acostumbrada a una democracia, donde se puede cuestionar, se puede criticar sobre la base del respeto y de la comunicación y pues las personas tienen que aprender a vivir con eso porque de eso va la libertad. Pero evidentemente, por todas estas razones y por el impacto mediático y por el nivel de influencias que puede llegar a tener una persona como Mike Hammer, contando la verdadera historia del pueblo de Cuba y de lo que está pasando el pueblo de Cuba, el impacto que eso puede llegar a causar, el revés que eso supone para la dictadura, ha estimulado toda una campaña de descrédito
que ha ido desde escritos en espacios de redes sociales hasta ataques por medio de mensajes, hasta, bueno, toda gama de campañas de descrédito que las conocemos perfectamente, los que hemos pasado por ella, además, estamos más que acostumbrados. Él menciona incluso en esa entrevista las clarias, porque parece que muchos les hablaron de las clarias, o sea que ya le estaba preparado psicológicamente para lo que vendría a partir de su decisión de querer acercarse al pueblo de Cuba. Entonces, entre esas críticas aparece el día de hoy de manera con un carácter especial, ¿no? Entre todas las campañas de descrédito, también por el grado de influencia que tiene, por el acercamiento o por la cercanía que representa esta persona en el actual régimen, aparece pues el mensaje en Twitter de Liz Cuesta, ¿no? Este mensaje que al principio pues les leía y que bueno, parece que el impacto fue muy grande porque realmente ella no se limitó. O sea, actuó como la chancletera que es y empezó diciéndole que él era un desvergonzado. O sea, era una persona que no tenía vergüenza y que lo que inspiraba era lástima. Y bueno, que era un ser muy infeliz para tener que cumplir un papel tan triste que ni siquiera clasificaba como un enemigo de calibre. A ver, vamos a ir por partes. Lo primero, lo de no clasificar como enemigo de calibre, yo no creo en realidad que Liz Cuesta esté siquiera pensando lo que está diciendo, porque evidentemente ellos, por mucho menos que esto, ya ellos hubieran encarcelado a un cubano. Sin embargo, por tratarse de un diplomático de este nivel, ellos lo único que pueden hacer es esto. O sea, formar esta perreta. Esto que ustedes ven aquí es la perreta de un niño malcriado, majadero, que se cree que se lo merece todo, que se siente que se lo merece todo, que hay que rendirle pleitesías y que actúa de esta manera. O sea, esto es el resultado de un país que nunca sus líderes políticos son cuestionados. Actúan de esta manera, con diplomacia cero, porque ellos no están acostumbrados a que alguien en su mismo nivel pueda confrontarlos y ellos tengan que responder por eso. O sea, como ellos están acostumbrados a la política de la unanimidad de la asamblea, donde campean por su respeto, cuando algo como esto ocurre, les da un ataque. Un ataque además porque sus intereses peligran. O sea, peligra su credibilidad ante políticos de otros gobiernos, de otras partes del mundo, y por supuesto, eso representa menos dinero. Entonces también por eso le da este ataque. La parte del asco de seres con los que nos ha tocado lidiar, bueno, ¿para qué entrar ahí? Si Liz considera que este señor es un asco de ser humano, ¿qué podremos decir nosotros de Canel, de los Castro y de la propia Liz? O sea, nos llama mucho la atención lo del tema de la vergüenza cuando esta mujer, en sus propias palabras, dice que ella no es la primera dama del país, sin embargo, disfruta plenamente de los derechos que debería tener una primera dama en un gobierno democrático, de acompañar al señor presidente a las visitas de Estado que realiza a otras naciones y que esta mujer sin ningún tipo de escrúpulos hace, aún reconociendo que ella no es la primera dama. Pero en realidad disfruta plenamente de lo que es el esfuerzo de los cubanos. Porque los gobiernos, señores, y esto es algo que yo siempre trato de que los cubanos entiendan y de que tengan muy claro, los gobiernos no producen nada. O sea, los gobiernos no generan dinero. Los gobiernos están ahí para representar al pueblo. Están ahí seleccionados para representar los intereses de la mayoría, porque de hecho, ningún gobierno es 100% respaldado por su población, sino que es respaldado por la mayoría que compone esa población y debe actuar a partir de los intereses que tienen los pobladores. O sea, deben proponer leyes, ejecutar leyes
plantear leyes, crear leyes que beneficien al elector que vota por ellos y que los tiene ubicados en ese lugar. Los gobiernos son lastres. Los gobiernos lo que hacen, viven directamente de los impuestos del trabajador. O sea, el trabajador paga. Los cubanos pagamos que Canel pueda ir con su mujer y con su hijastro al Vaticano a ver a Francisco. Eso lo paga el pueblo de Cuba, el sacrificio del cubano, el trabajador cubano, que a partir de lo que produce el país, de las ganancias que tiene el país, que bueno, es un país eminentemente improductivo, pero tampoco se vayan a creer que es un país que no genera ningún tipo de ingresos. Lo que pasa es que nosotros no podemos fiscalizarlos, porque como todo está centralizado en las manos de las mismas personas, nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuánto genera nuestro país. Por ejemplo, en las épocas de Obama, que fue cuando yo comencé a trabajar en el turismo, hubo un auge importante de turistas extranjeros que visitaban Cuba, no solo de los Estados Unidos, sino de otras naciones que tenían interés en venir a Cuba antes de que se encareciera mucho más el destino, porque a partir del interés de los americanos de visitar la isla, se sabía que los precios iban a subir. Y en efecto, en la industria del turismo, los precios subieron muchísimo al volverse incluso precios especulativos, que de hecho se habla mucho del impacto de las medidas de Trump una vez que entra en el poder después del periodo de Obama y de cómo eso repercutió negativamente en el turismo. Pero yo les puedo garantizar que lo que verdaderamente acabó con el turismo en los años posteriores a la época de Obama fue que durante el periodo de, digamos, de acercamiento, en la industria del turismo, el Ministerio del Turismo aprovechó la oportunidad del interés internacional que había por Cuba para subir el doble y el triple los precios de los productos asociados al turismo. Y eso deterioró muchos mercados, porque usted se imaginará que si usted podía visitar República Dominicana, quedarte en un hotel con todas las condiciones, con todas las comodidades, posiblemente con el mismo mojito, con el mismo ron, igual en el Caribe, mismo clima, personas también muy agradables, totalmente amigables, o sea, un ambiente espectacular. Y usted lo podía visitar por la mitad del precio de lo que costaba ir a Cuba. Bueno, pues usted encontró un nuevo destino para vacacionar. Entonces, se dejó de retener a los mercados que hasta ese momento habían mantenido la industria del turismo. Bueno, después ya con el COVID termina de colapsar esa industria. Pero todo ese dinero que se generó, ¿dónde está? ¿En qué se utilizó? ¿Sabemos cuánto fue? ¿Sabemos qué parte de ese dinero regresó al Ministerio del Turismo, por ejemplo, para levantar parte de las instalaciones del Mintur? Porque siempre hablamos de las condiciones hoteleras en comparación al fondo habitacional, por ejemplo, o a las escuelas o a los hospitales. Pero lo que es una realidad también es que las instalaciones del turismo, muchas están en un estado de deterioro gravísimo. Por ejemplo, en Cayo Levisa, eso era un hotel del cual nosotros recibíamos todo el tiempo quejas, porque los colchones tenían chinchas. Entonces, ese grado de deterioro también pueden llegar a tener las instalaciones. Entonces, nosotros no veíamos el dinero regresar ni a obras de carácter social, como puede ser la construcción de escuelas o la reparación de escuelas, la reparación o la construcción de hospitales, el abastecimiento de medicamentos, una mejora en la industria de los alimentos, un dinero que pudiera a lo mejor regresar para el campo cubano y tratar de acercar tecnología a nuestros campos para que lleguen a producir alimentos que pueda consumir la población. O sea, no veíamos regresar el dinero. ¿Ese dinero dónde está? Bueno, ese dinero está, por ejemplo, en estos viajes que se puede permitir Liz Cuesta con su marido, aunque ella misma reconoce que no es la primera dama del país. Es muy simpático cuando ella habla de desvergüenza y de temas morales, y lo que es una realidad es que, por ejemplo, nosotros conocemos de esta familia que el hijastro de Canel, un recién graduado universitario, que realmente no sé qué calidad de estudiante será, pero que tampoco nos interesa, puede permitirse pasear las calles de los barrios más caros de Madrid
de la mano de su novia, que es una estrella de Hollywood y que evidentemente eso representa dinero. Cuando ninguno de nuestros profesionales, nuestros mejores cirujanos, nuestros mejores médicos, nuestros mejores maestros, pueden siquiera permitirse pagarse unas vacaciones dentro de Cuba unos días con su familia, porque es que lo que ellos reciben como salario no alcanza siquiera para que puedan alimentar a su familia o alimentarse a sí mismos. Entonces, cuando esta señora nos habla de vergüenza y nos habla de moral o cuestiona la vergüenza y la moral de otra persona, realmente lo que nos da es deseos de reírnos. O sea, lo que ocasiona en el pueblo de Cuba es una burla, que es con lo único que nos podemos quedar, ¿no? Porque realmente de ella constantemente nos burlamos. De hecho, en mis años universitarios, yo llegué a conocer a Liz Cuesta, porque era profesora de mi facultad. Era una profesora que impartía la asignatura de cultura cubana, no en mi grupo, no en mi año, pero sí a estudiantes de lengua inglesa, y lo que se manifestaba incluso desde aquellos años era que en términos de moral ella no era exactamente un ejemplo, sino que más bien se hablaba de que esa posición que tenía en la Universidad de La Habana, ese puesto había sido conseguido a partir de un interés político que había de ubicar a Canel en la figura de la presidencia del país, en aquel entonces ministro de Educación Superior. E incluso los rumores iban más allá del mero hecho de ese socialismo, nepotismo que caracteriza a los líderes de la revolución, sino que además se hablaba de que en cuestiones de hogar esta señora había roto el matrimonio anterior de Canel, aunque bueno, me imagino que la antigua esposa estará ahora de lo más contenta de no estar vinculada ni asociada a ninguno de ellos, viendo el desprecio tan grande que sentimos hacia esta familia y lo que ellos representan. Hay una realidad, señores, y esto es algo que a mí me gusta dejar claro, ¿no? Este tipo de confrontación no va a cesar. O sea, aquí este tipo de confrontación al final, por ridículo que parezca, una vez más ella se expone al ridículo y expone sus verdaderos intereses y su verdadera cara y expone que no le importa ser utilizada como una marioneta, ni ella ni su marido les interesa ser utilizados como una marioneta para este circo. Pero lo que sí es una realidad es que esta gente no son los responsables de la crisis que tiene Cuba. Porque la crisis que tiene Cuba en este momento es resultado de muchos años de deterioro de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestras fábricas, de decisiones mal tomadas, también avalada por nuestros antecesores que se dejaron manipular, que fueron adoctrinados por ese dogma que nos fue sembrado y que hoy ya no queremos vivir con él, evidentemente. Pero, si bien es cierto que ellos no son los responsables, ellos se prestan para ser la imagen del deterioro de esa dictadura y se prestan para ser la imagen de la represión. De hecho, él mismo es el que siempre vemos mandando a los militares a reprimir al pueblo. Él es el que dicta las leyes, o sea, él es la figura, la imagen detrás de todo un aparato represivo y de destrucción masiva que está acabando con nuestro país. Entonces, pues, no tenemos por qué limitarnos al enfrentarnos a ellos tampoco, porque uno siempre tiene la opción de no participar. Uno siempre tiene la opción de mantenerse en la línea del decoro, en la línea de la decencia y alejarse de todo lo que significa mentiras, engaños, traiciones. O sea, aquí yo creo que lo que más se le cuestiona a estos dos personajes es el mismo hecho de que ellos, a diferencia de los Castros y a diferencia de los familiares de los Castros, son aparentemente dos ciudadanos comunes del pueblo de Cuba que fueron buscando la ventaja por medio de la carrera política, que fueron buscando, lamiendo botas, limpiando el piso delante de generales, militares, la familia Castro y demás, para llegar a esta posición. O sea, que evidentemente son dos ambiciosos, dos sinvergüenzas, que en lugar de sentir empatía por el pueblo de Cuba, lo que han hecho es vivir a costa del sufrimiento del pueblo de Cuba. Esto sí es vivir a costa del sufrimiento del pueblo de Cuba, porque ellos no producen nada, ellos no trabajan, ellos no hacen nada. O
sea, básicamente el trabajo de estas dos personas se concentra en ser las marionetas detrás de un titiritero que es el que mueve los hilos de la destrucción de la nación. O sea, ahí es donde está concentrado, ellos no. El final del mensaje de Liz es quizás lo más interesante de todo lo que ella pueda haber dicho, y es precisamente patria o muerte venceremos, ¿no? Esta icónica frase que siempre es la que los acompaña, porque lo que es una realidad es que ellos quieren suplantar el concepto de patria, usurpar el concepto de patria, buscan desarraigar al cubano para que el cubano sienta que ser patriota y ser comunista es exactamente lo mismo y cada vez se desvincule más de sus raíces y por ende no luche por su nación. Pero eso ya en estos momentos, a partir del despertar de la conciencia nacional, que es una realidad, cuesta más trabajo conseguirlo. De hecho, los verdaderos antipatriotas son precisamente los que están viendo al pueblo de Cuba sufrir de esta manera y continúan tratando de hacerlos sumisos, continúan en el oprobio y en la represión. Entonces, ya ahí la verdad es que están perdiendo la batalla. Y la parte de la muerte, yo creo que es de todo lo más simbólico, porque es muy fácil hablar de muerte cuando el muerto lo pone otro. Entonces, por supuesto, cuando ellos te dicen patria o muerte, ellos lo que te están diciendo es pon el muerto tú, como tantas veces ha pasado, como pasó con los niños que se murieron en Islas de Galicia por un problema de higiene, como se murieron los niños que estaban en el servicio militar durante la explosión en la región de Holguín, como pasó con los muchachos que enfrentaron como si fueran bomberos la explosión de los supertanqueros, como pasó con los trabajadores del Hotel Saratoga, que por problemas de negligencia hubo una explosión que derrumbó el hotel y que le causó la muerte a más de 50 cubanos, o como ha pasado históricamente con todos los cubanos que se han ido en una travesía en balsa buscando cambiar su modo de vida y que les ha costado la vida. O sea, es muy fácil este discurso cuando el muerto lo ponemos nosotros. Y vamos a continuar poniéndolos nosotros a menos que la situación dentro de Cuba cambie. Entonces, aquí la respuesta más fácil a la encuesta es: nos estamos burlando de ti, entendemos a dónde vas, estás haciendo el papelazo de tu vida, pero sabemos que no te importa hacer un papelazo porque vives de ese papelazo. Vives de ser un artista circense y lo que das es vergüenza, vergüenza ajena. Y ya no va a haber un freno. O sea, por muchos años la política de nuestro país, de nuestro pueblo, ha sido la de habla bajito. Nuestras familias lo que nos aconsejaban, mis abuelos a mis padres a nosotros, era: lo que piensas, háblalo bajito. Pero ya las personas no quieren y no van a hablar bajito. Entonces, ojalá otros diplomáticos y otros funcionarios, y estoy hablando de los que, por ejemplo, están en Cuba a partir de la firma de los acuerdos del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o aquellos que representan la oficina de la UNICEF, o embajadores, funcionarios de todas las naturalezas, de todos los consulados, ojalá se sumaran a esta iniciativa y también intentaran acercarse al pueblo de Cuba y a la opinión que tiene el pueblo de Cuba realmente de lo que está pasando con ellos, de lo que está pasando con todos nosotros, de lo que está pasando la familia cubana, de la crisis y el sufrimiento que tiene la familia cubana, que es real y que tiene claramente identificada quién es el causante. Pero bueno, mientras eso ocurre, yo lo único que puedo es invitarlos a que no sientan temor de decir, que digan la verdad. Si sucede que Mike Hammer continúa con este recorrido, como ha dicho que va a hacer, acérquense, díganle la verdad, cuéntenle la verdad. O sea, la verdad, yo siempre lo digo, es el mejor recurso lingüístico porque tiene un lenguaje muy claro y muy fácil de entender. Es necesario, nuestro país tiene que vivir un cambio, es urgente, no puede esperar, porque a diferencia de otras naciones, el grado de deterioro que tiene la nación cubana le está representando a su pueblo la muerte de sus hijos. Entonces, tenemos que actuar ya.
Y actuar ya también significa perder el miedo a decir, a exponer, a denunciar ante todo aquel que quiera escucharnos. Eso incluye los periodistas independientes, eso incluye las figuras políticas que quieran acercarse al pueblo, eso incluye los espacios de las redes, eso incluye incluso el hablarle con la verdad a los niños para que no los dejemos que los manipulen en las escuelas. O sea, incluye todo eso, está dentro de ese mismo embudo. Entonces, nada, esta de hoy es un poco más corta. Antes de despedirme, quiero agradecerles porque el día de ayer les pedí que se sumaran y que fuéramos cambiando de una plataforma a otra. Yo sé que esto significa mucho trabajo. Lamento mucho que se vaya a perder la página de Facebook porque ya era una página que tenía una comunidad bastante grande, que tenía bastante alcance, pero definitivamente vamos a tener que cambiar la herramienta. Entonces les quiero agradecer a todos aquellos que desde ayer escucharon mi llamado, compartieron el enlace, entraron, vieron la directa o vieron el vídeo, se sumaron a esta nueva comunidad que estamos formando en YouTube. Y lo único que les pido es que si lo hacen hoy otra vez, pues que además de ver, además de escucharme, además de escribirme, además de cuestionarme o además de interactuar con la información, también, por favor, se queden, formen parte de esta comunidad para irla haciendo crecer, porque lo más importante que tiene es el hecho de que podamos denunciar lo que está pasando en nuestro pueblo y que con ello lleguemos a alcanzar un cambio real en nuestra nación para que muchos de nosotros podamos regresar, para que otros no tengan que huir, para que nuestros niños alcancen la felicidad plena, para que tengan sueños, para que tengan ambiciones. Entonces, nada. Ahí los dejo, suscríbanse, únanse, escríbanme. Los quiero muchísimo y hasta más vernos. Esta va directo al pecho. Y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen a letrina, tú y tu fucking doctrina. Entiendan que no cerraré mi bemba.